y casi no me acuerdo. Vale, 23. Una espira cuadrada de 10 centímetros de lado. Venía con la programación, que pasé el tema y me salió. Que leí el principio y ya dije, mira, pasa. Vale, 10 centímetros de lado. Tiene una resistencia de 1,25 ohmios. Una masa de 2 gramos y un coeficiente de autoinducción despreciable, o sea, eso no sirve. Se lanza apoyada sobre una superficie horizontal y lisa con una velocidad, esto se lanza, se mueve con una velocidad inicial de 30, o sea, 0,3 metros por segundo, ¿vale? Paralelamente a uno de sus lados. Durante el recorrido tiene que cruzar un campo magnético, ¿vale? Uniforme, perpendicular al plano de la espira y de sección cuadrada 5 centímetros de lado. O sea que voy a poner la velocidad aquí porque veo que me va a molestar, ¿vale? Entonces, esto está tan tranquilito ahí y de repente hay un cacho donde hay un campo magnético y que tiene 0,05 metros de lado. ¿Qué pasa? Que cuando eso empieza, calcula la velocidad de la espira, calcule después de atravesar el campo. Empieza con una velocidad, empieza a atravesar y cuando llega al final, pues tendrá una velocidad final. Y me dice que la calcule y que el campo es un Tesla. Vale. ¿Qué va a pasar? Que esto no tiene nada y justo llegará un momento en que este lado empezará aquí y cuando empiece a entrar aparecerá un flujo. Porque en el momento yo esté en una posición Eso no. así. La sección cuadrada del campo. Sí, yo lo he leído aquí. Sí, pero que lo hemos visto. ¿Qué más da que sea cuadrada? Lo que te importa es la superficie, o sea, el flujo que atraviese. Que sea cuadrada como sea. Es que tenemos que ir a esa conclusión, pero no da igual. Es decir, me refiero que más, o sea, no hay, no sé, que se me puede ocurrir cualquier idea. ¿A ti qué te importa? Que sí. No, vamos a ver. ¿Qué pasa? Si hay una fuerza electromóvil, o sea, si hay un flujo que cambia con el tiempo, pues va a aparecer una fuerza electromotriz ahí dentro. Es decir, si yo esto lo empujo y va pasando, al final, ¿qué pasará? Que empezará a haber un flujo que al principio crecerá, al principio irá creciendo, ¿no? Desde el punto en que esto es, a partir de que esto sería como el principio, va creciendo. Voy a hacer un dibujo más pequeño porque si no me quedo sin pizarra. Vale, la espira y el cuadradito. Esto sería el principio. Entonces, esto sigue avanzando y mientras que el cuadradito está entrando, va aumentando el flujo. Llegará un momento en que esto hará así y estará todo dentro, ¿a que sí? Desde este punto a este punto, el flujo aumenta. Y luego, estoy pensando qué es lo que está pasando. Antes de preocuparme a calcular o calcular, si no entiendo lo que está pasando, pues difícilmente voy a poder hacer ejercicio. Luego, habrá un momento en que esto, como se sigue moviendo, el cuadradito irá pasando por aquí, hasta justo llegar a esta posición. ¿Sí o no? En este punto, el flujo será constante. Y luego pasará justo lo contrario.
entiendo sin pizarra, lo pongo aquí, que empezará desde este punto que estaba justo así hasta que estamos así, el flujo pues disminuirá, ¿no? Mientras está en esta constante. Hombre, como lo que me está dando el flujo no es esto por esto, si el campo es constante y o sea, realmente el campo solo tengo en el cuadradito, o como todo el cuadradito está dentro, ¿qué más da si lo tengo a un lado en el medio o tal? Entonces, en este cacho, 0, un poco, el máximo. Se queda en el máximo de flujo hasta que ¿qué? Hasta que empieza, ya cuando ya llegan aquí, empieza a salirse hasta que se sale del todo. Va a pasar como 3 cosas. La corriente que se va a generar en este caso si aumenta el flujo, al principio, en la primera etapa, el flujo aumenta, que sí. Sí. Entonces, el campo inducido que necesitamos, ¿cómo será? El campo pensar que es hacia afuera, hacia adentro, ¿eh? En sentido opuesto. Como está aumentando el flujo, dirá, calla, calla, loco, loco. No. Entonces, durante este tiempo, el campo inducido pues, va a ir hacia afuera. ¿Para qué? Porque aquí tengo este menos que me dijo Lenz que la corriente va a girar de manera que va a intentar evitar ese cambio. Entonces, como el campo inducido va hacia afuera, la corriente es en este trozo, va a ir así, por lo tanto la corriente será antihorario. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Este es el ejercicio 23. Lo voy a poner porque luego en el vídeo... ¿Por repetir lo de la corriente? Sí, claro. ¿Cómo lo has sacado? A ver, aquí flujo cero, crece, crece, crece hasta el flujo máximo. Cada vez tengo más flujo. La ley de Faraday-Henry-Lenz me dice que aparece una corriente inducida de manera que va a intentar evitar ese cambio de flujo. Como va a intentar evitar el cambio de flujo y el flujo está aumentando, le voy a restar flujo. Si el campo original va hacia dentro de la pizarra y cada vez tengo más flujo, y dice, bueno, pues te voy a poner un campo contrario y así resto parte de ese flujo. El campo contrario es el ley hacia afuera y como lo quiero hacia afuera, teniendo en cuenta la ley de Biot-Savart, una corriente genera un campo, una corriente eléctrica genera un campo. Lo hemos visto en la ejercicio antes. Es decir, como el campo que genero quiero que vaya hacia afuera, la intensidad de corriente tiene que girar antihorario. Quiero que vaya hacia afuera, esto es antihorario. Necesito que el campo que genere la corriente inducida me genere un campo hacia Vale, afuera. pero si tú pones que la corriente va así, el campo sí. Pero El campo va si hacia la... afuera. Claro. A ver, yo quiero... El campo va hacia afuera. Por lo tanto, la corriente hacia donde marca mis dedos, antihorario. Claro, pero antes lo hacíamos con el... Es que no es lo mismo. Si yo te dibujo la corriente así, Claro, antes hacíamos con el... dedo lo pongo en la corriente. Claro. Pero si yo lo que sé es que quiero el campo y la corriente va así, A ver, que si lo vas haciendo sale igual. Pero Claro. Ya, más vale, rápido. claro. claro, ¿vale? No sabe. O sea, puedo poner el dedo en la corriente para calcular el campo o poner el dedo en el campo para calcular la corriente. Como yo antes sabía la corriente, calculaba el campo. Pero como ahora lo que sé es que quiero que sea este campo, pongo el dedo y miro como en una espiral, gira así. Durante todo este tiempo, 0 amperios. 0 amperios, ¿sí? Es decir, si derivo con respecto del tiempo algo que es constante y que no varía en el tiempo, pues es 0, por lo tanto no hay fuerza electromotriz, en ese caso 0 amperios.
Y ahora aquí, ¿qué es lo que va a pasar? El flujo disminuye porque se me está saliendo. Ahora lo que quiero es que ayudar. Quiero ayudar. Quiero ayudar, por lo tanto, el campo inducido tendrá que tener el mismo sentido que el que ya había. Pues, si antes era antihorario, pues ahora la corriente inducida, horario tiene esta espira, empezará con una corriente antihoraria, de repente no habrá corriente y luego empezará con una corriente horaria. Eso es lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. Vale, y la intensidad en el centro es cero porque no cambia el campo. Porque Todo el rato no, el campo no, el flujo. Perdón. Ahí también sería el anterior, ¿no? Que está dentro. Claro, aquí No, empieza no. de estando dentro a ir Arriba. saliéndose, No, cada vez hay arriba. menos. ¿No sería 0 amperios también? No, es ¿Pero? desde esta posición hasta esta posición, durante este recorrido. Ah, vale. O sea, yo tengo aquí el cuadrado, o sea, esto es lo que me da campo y esto es el aspira. Entonces yo avanzo, entonces límite, empieza a crecer, hasta aquí. Una vez esto llega aquí ya no crece y lo que tarda es avanzar hasta que llegue a este lado, 0. Y cuando está aquí empieza cada vez menos hasta que ya aquí. Y ya una vez el campo se sale, que ya está esto aquí y esto aquí, pues volvemos a no tener corriente, porque ya no hay ningún flujo atravesándola. No es que sea constante, es que es 0 el flujo directamente. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, a calcular cosas. ¿Vale? Vamos a empezar, vamos a ponerle cosas, ¿vale? A esto le voy a llamar L. Como estos son 10 y estos son 5, pues estos son L medios. ¿Sí? Hasta aquí no tenemos problema. Como el flujo va a cambiar en función de la superficie, porque digo, bueno, pues como el flujo es el campo por la superficie y todo el rato el ángulo va a ser 0,180, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, yo al final me puedo poner y decir, bueno, que tengo esto. Yo tengo que saber muchas cosas. A ver, los dos No, tienen- sí lo veo. Vale. Pues lo que yo me voy a preocupar es de cómo varía el flujo en función de cómo varía la superficie. ¿La superficie de quién? ¿Del cuadrado? No, del cachito que tiene, del cachito, del trozo de este cacho que haya entrado dentro de la superficie. ¿Vale? Que no quiero borrar eso y me estoy haciendo aquí una cofladillo. ¿Cuánto vale el diferencial de ese? El trozo de campo que hay dentro de la espira. ¿Vale? ¿Qué será? Si yo a este trozo que hay dentro lo llamo X, ¿no? Porque se mueve en el eje X, porque como luego voy a poner la velocidad, que va a ser derivada de X con respecto de T, ¿qué será? El lado este, o lo hemos llamado, vale, L medio, está que aquí lo he llamado, a L medio lo he llamado A por quitar el... Vamos, al final A es 0,05, ¿qué más da? ¿Vale? Pues será A por diferencial de X. ¿Por qué? A es el lado. El lado por el cachito que ha entrado. Sí. ¿Sí? Ese es el flujo. Y la fuerza electromotriz, que será menos la derivada con respecto del tiempo, ¿de qué? De B por A por diferencial de X. ¿A que sí?
porque esto... ¿Y qué diferencial de x con esto es constante? Lo saco fuera, ¿qué me queda? Diferencial de x respecto de t. ¿Cuánto vale la diferencial de x respecto de t? Perdón, eso, ¿vale? ¿Qué es? La velocidad, ¿no? Pero ¿es derivado de la derivada o no? No, es que por eso le he mirado y digo no, porque que es que aquí era x, perdón. Claro. Claro. He dicho de uy, me sale todo de vale, Vale, claro, pero ¿vale? yo estoy diciendo, si está cogiendo la base. Pues vale. ¿Sí? Pues yo pregunto, yo lo pregunto. He puesto derivada, como ya iba a derivar, yo ya he puesto la derivada porque me apetecía, yo ya sabía que iba a derivarla. Vale, a por x es el trozo, este trozo que es x por el ancho que es a. La derivada de x con respecto de t es la velocidad a la que se mueve esto. Pero yo necesito, como a mí me dicen que empiezo con una velocidad inicial y luego va a cambiar la velocidad, es porque hay una fuerza que está actuando, ¿a que sí? ¿Oye, no hay una fuerza? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Que en el momento hay una diferencia de potencial que ya sabemos que vale esto, sobre este cable hay una intensidad de corriente, ¿a que sí? Y esa intensidad de corriente... ¿Puedo borrar este trozo? Voy a ponerlo aquí. A lo que yo voy es a esto. ¿Aparecerá esa fuerza? ¿La fuerza de Laplace? Sí. Pues voy a ver cuánto vale la I. Esto, acordaros que la fuerza electromotriz, voltaje, es todo lo mismo. ¿Y cómo es? ¿Para qué me anda la resistencia? Para poder sacar, ¿vale? Para poder sacar el valor de la intensidad. La fuerza electromotriz, ya hemos llegado, voy a dejarlo en valor absoluto, porque luego ya me preocuparé de los... Entonces, ¿puedo sacar cuánto vale la intensidad? Sí, porque tengo la ley de Ohm. Esto es V, pues si he dividido la V por la resistencia, esta intensidad que circula, que será B por A por V y partido el radio de la ley de Ohm. Vamos a ver. Sí. El voltaje lo sé. Vamos a ver. Yo me he quedado en B por A por V. Porque has puesto el más. No, le cambié así, no, porque como lo... O sea, no es que lo he dicho, vamos a ver, que solamente me voy a preocupar del valor, porque ya ahora cuando haga la multiplicación ya veré para dónde van las fuerzas. Entonces, en el fondo lo que me interesa es cuántos voltios se están generando. Entonces, el menos indica que la fuerza inducida pues será como tenga que ser para evitar el cambio de flujo. Ese menos no es nada más que eso. ¿Vale? Entonces, sé que el voltaje es esto, que ya lo he calculado, y que, como la ley de Ohm me relaciona el voltaje con la intensidad de corriente a través de la resistencia, pues si yo paso dividiendo, la intensidad de corriente será B por A por V partido por la resistencia. El B es un dato que me dan. ¿A que sí? ¿Y cuánto vale la L en ese caso? ¿Cuánto vale la longitud del cable? ¿Cuánto vale? Vale esto, ¿no? En este cachito es donde se está sufriendo, porque el cachito solo sufre donde hay campo magnético. ¿Y dónde hay campo magnético? Lo ancho que es, ¿vale? Si esto lo ponemos en un módulo, es I por L, que en este caso es A y por B. El módulo y por seno de 90. ¿Vale? La I la sé,
el cacho este, entonces al final lo que tengo es que la fuerza que está actuando sobre este cable, por ese trocito de cable por el que está pasando este cacho de cable. Yo sé por qué ni... Bueno, da igual. No, da como va a dar igual. Y no sé ni por qué estás calculando en ese trozo. Pues porque solamente hay fuerza donde haya campo. Ya, pero ¿y por qué cuando está dentro? No, es que solamente hay fuerza mientras haya una fuerza electromotriz. Mientras el flujo cambia desde que empieza a entrar hasta que ha entrado del todo, aparece una fuerza electromotriz. ¿Sí? Pero luego cambia otra vez, ¿no? Bueno, pero estamos pesando este cacho. Vale, Después ya veremos lo que pasa luego. Vamos por poquitos a poquitos. Entonces, al principio, cuando empieza a entrar hasta que termina de entrar del todo, aparece una fuerza electromotriz y tenemos una intensidad de corriente que viene. Entonces, como tenemos una intensidad de corriente en un trozo de cable, o sea, en este trozo de cable está circulando una intensidad de corriente y está dentro de un campo magnético. Está circulando una intensidad de corriente dentro de un campo magnético. Aparece la fuerza de Lorentz, sí o sí, pero de la va a Laplace. variar un montón, ¿no? Desde que empieza a entrar hasta... Como va a velocidad constante, ya va a ver, ¿vale? Bueno, Va a velocidad, ¿vale? Entonces, la fuerza que aparece sobre este trocito, o sea, L es el trocito que está dentro del campo magnético, que vale A. B es el valor que me han dado que es constante y la intensidad la hemos calculado, ¿vale? Entonces, la fuerza sobre ese cacho al final es B, A, V, R por A, perdón, sí, I por B. Esa es la fuerza que aparece. Dicho de otra manera, esto y esto, y quito esto. Preguntarme la velocidad. ¿Sí? Preguntan qué pasa con la velocidad. Sí, ya, pero que vamos que... ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿La fuerza esa hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la fuerza? La multiplicación esta. La intensidad de corriente va para arriba. Hemos quedado antes que iba para arriba. ¿Y el campo va? Entonces, y L va para arriba, el campo va hacia... El campo original, el inducido, va hacia afuera. Por lo tanto, tengo una fuerza todo el rato así. ¿No? Que me está como intentando frenar la espira, o sea, me la frena. ¿Todas las fuerzas son M por A? Sí. Sí. En lugar de poner M por A, puedo poner diferencial de V respecto de T, ¿me dejáis? Sí. Y puedo decir que son la misma. ¿A que sí? ¿A que puedo poner que B al cuadrado, A al cuadrado, R, que es una constante, es V, M diferencial de V respecto de T? Puedo pasar, ¿vale? ¿Sí? Y ahora, como me quedo sin sitio, en lugar de V, porque yo quiero ver cómo cambia la velocidad conforme esta X va aumentando, porque a mí lo que me importa es la velocidad. Y la velocidad, la X pasará de ser 0 a ser ¿qué? A todo el rato. Un diferencial de V aquí, o sea, un diferencial de T aquí, un diferencial de T aquí, se me van. ¿Sí? Esto... Y claro, me preguntas la velocidad y yo no sé, o sea, a mí no me ocurre que... Claro, tienes que pensar, tienes que mirar sale cómo de la cambia la velocidad velocidad. ese, Ya, ¿sabes? a ver, que yo entiendo que esto no es fácil. Este no. ¿Vale? Este en concreto no.
Al final, como los diferenciales se me van, me queda esto. ¿Y ahora qué hago? Integro. Vale, integro desde 0 hasta A, ¿no? X va a valer desde 0 hasta A. Y la V valdrá desde la velocidad inicial hasta una velocidad 1, que será, aquí ha empezado con la velocidad inicial y acaba con una velocidad 1 justo cuando toda la espira ha entrado dentro. ¿Vale? X cambia de 0 a A y eso empiezo tal y me lo habré frenado, me lo ha frenado. Integro. Me vengo para arriba, es que claro, no quiero borrar el dibujo y estoy aquí pasándolo mal. ¿Puedo borrar esto? Sí. Vale. Esto queda. Esto es una constante que me b cuadrado a cuadrado r diferencial de x. ¿Esto qué diferencial de x? La integral de x es x, ¿no? Sí. X desde 0 hasta a. ¿Cuánto vale esto? A. Y 2 as que habían, 3 as. Y m diferencial de v, ¿esto a qué suena? Ah, la m, mira, voy a pasar la m aquí para que estén todas m y r, todas las constantes juntas. ¿Qué tengo? Desde velocidad final menos velocidad inicial. Vale, le quita el menos. ¿Os acordáis ese menos que he tachado? Pues se lo devuelvo. Perdonadme. Se lo devuelvo. Que me he dado cuenta que no me salen los signos bien. Vale, entonces, ¿qué me queda? El v final, que es v1, si paso v sub 0. A ver cómo. v1 menos v sub 0, pues v1 será. Claro, al menos se lo ponemos por la dirección, ¿no? Claro, no, pero esperad, porque, a ver, v sub 1 es v sub 0 menos todo eso. Ah, claro, está bien. Dale, el v sub 0 pasa por aquí. b cuadrado a al cubo mr. Esa es la velocidad cuando ya ha entrado todo dentro. Pero no se lo ponemos, ¿no? Sí, no, porque lo he quitado. A ver, porque no me he parado a pensar en las direcciones y en los sentidos. Me he parado a pensar en el módulo y en el módulo. Pero ¿qué pasa? Si la fuerza va para allá, la aceleración va para allá. Por lo tanto, V1 es más pequeño que V2. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre V1 y V2 tiene que ser esto. V1 es lo que tenía al principio menos todo esto que me ha restado el flujo. Vamos a pasar aquí. Quiero pasar a química. Vamos a terminarlo. ¿Qué pasa? Voy a dejarme la posición. Pero hemos acabado. Vale, ahora, ¿qué pasa en este cacho? Que desde aquí hasta aquí seguimos en V1, Vale, perfecto. ¿no? Si no hay corriente, no hay fuerza electromotriz, se sigue moviendo. Y justo cuando llegamos aquí, empezamos en V1 y acabaremos justo en este puntito en V2. Y hacemos lo mismo que antes. O sea, es exactamente el mismo proceso que antes. ¿Vale? Que llegaremos aquí. ¿Hemos pensado algo distinto? No, ¿verdad? Entonces, la única diferencia es que ahora esto es lo que cambia. ¿Vale? Sigo teniendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Que voy ¿desde cuándo? ¿Cuánto vale la X? Aquí. Si la X aquí valía 0 y aquí justo vale A, cuando esto está aquí, ¿cuánto vale este punto? Si esto es 0, esto es A, esto vale 2A, ¿no?
el ancho es A. Cuando ha entrado todo, es A, pero como esto mide 5 y esto mide 10, justo cuando está aquí, 0, 5, 10, o sea, este punto son 2A. Y cuando ha salido del todo, ¿cuánto es? 3A. Por lo tanto, la integral aquí pasa de 2A a 3A. Y la velocidad, pues desde V1 hasta la velocidad final, que es la que me piden. O sea, este desarrollo es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Los límites. Voy a borrar esto. Y esta integral, en este caso, ¿qué me queda? Menos b cuadrado, a cuadrado, partido r. Voy a poner la m esta aquí para hacer como antes. Y ahora la integral de x, que es x final menos x inicial. Al final, ¿cuánto es eso? ¿Es otra vez a? Es otra vez a. Por lo tanto es a al cubo otra vez entre velocidad final menos velocidad 1. Si yo meto todo esto aquí, que es la velocidad 1 que hemos calculado antes, aquí final 3A menos inicial 2A es otra A, o sea, este aquí. La M la vamos para que dividiendo y nos queda exactamente lo mismo que nos había quedado antes. ¿A qué nos queda? ¿Y el 3A? La integral de esto sería x desde 2a a 3a, que son 3a menos 2a. Y esto, pues, final menos inicial. O sea, el proceso es el mismo, o sea, lo que hemos pensado una vez, lo pensamos otra. Vale, pues ahora vamos a meter lo que vale V1 aquí, bueno, vamos a despejar que velocidad final es V1 menos b cuadrado a al cubo mr, o sea, sale la misma expresión que salía antes. Pero ahora, donde pone V1 voy a poner esto. Dios mío. Y sigo sin querer borrar. Vale, V1 es V0 y otra vez lo mismo. ¿A que sí? Eso que es un 0 menos. O sea, es eso. V sub 0 menos 2 veces esto. Y ya hemos terminado. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es la intensidad de corriente aquí? Para arriba. ¿A qué es para arriba? ¿No lo hemos pensado antes? Sí. Que la intensidad de corriente es para arriba y el campo era para adentro. ¿Hacia dónde va la fuerza? O sea, me lo frena. ¿Cuánto me lo frena? Igual que antes. Me lo frena al principio, luego no, y otra vez en la misma proporción. Por eso en la velocidad inicial 2 veces restando lo mismo. Porque el flujo ha bajado igual que ha bajado antes. ¿No os ha gustado ni un poquito? Nada. Vale, darle... Este era puñetero, pues entonces el 1 va a encantar. Vale, paro. Pasamos a química entonces. Sí. ¿Sí? Venga.